Casi 10 años operando los mercados financieros. Los primeros 4 años me las pasé cambiando de estrategia a estrategia. Literal, las mentorías fueron por social media traders. Y lo único que me compartieron en estrategias técnicas, ninguna tuvo resultados al final del caso. Así que supe que algo estaba mal. Tras dar el salto y poderme formar con traders de Goldman Sachs y JP Morgan, pude identificar que estaba haciendo muy mal las cosas durante los últimos 4 años. El problema era que estaba tratando de responder varias preguntas, o sea, mis ideas de trading, con solo una herramienta, la cual no puede responderlas. El gráfico y el análisis técnico te muestra dónde estuvo el precio en el pasado y cómo reaccionó antes, pero no te dice por qué se encuentra ahí en la actualidad y hacia dónde se dirige hacia el futuro. Cuando me formé con traders profesionales, noté que ninguno realizaba una operación de compra o venta únicamente por ver un gráfico. Literal, era lo último que utilizaban. En este video te compartiré el proceso completo junto a las 3 preguntas que utilizamos traders profesionales para realizar nuestra generación de ideas. Si llevas años operando con análisis técnico o con indicadores y no has tenido resultados y rentabilidad, quédate en este video porque te va a servir bastante. Entonces, en el proceso de decisión, ustedes tienen dos formas de concluir cómo quieren utilizar el gráfico. De la manera retail o de la manera profesional. De la manera retail es ver price action, ver patrones, ver análisis técnico, ver indicadores, basados en estrategias en el pasado y pensar y quererlas reflejar en el presente, pensando que va a ocurrir lo mismo en el futuro. ¿Me explico? O utilizarlo en base a la estructura profesional, que es mayor seguridad de lo que estamos haciendo, con un marco macro, con análisis cuantitativo, con narrativa del mercado. Y al final, correlacionamos todo en el gráfico para ver si tenemos luz verde o luz roja. ¿Me explico? Basado en nuestra idea o nuestra orden que queremos ejecutar. Entonces, pasando a la primera pregunta que se hacen traders profesionales en la industria, como hedge funds y bancos, es ¿qué está buscando el mercado el día de hoy? Entonces, la pregunta no es si estamos en un bull market, es ¿por qué nos encontramos en un bull market? ¿O por qué nos encontramos en un bear market? ¿Cuál es el motor detrás del movimiento y la dirección actual? ¿Qué es lo que está moviendo el mercado? Lo está moviendo AI, lo está moviendo la política monetaria, lo está moviendo las perspectivas de inflación, lo está moviendo presiones geopolíticas como el petróleo, lo está moviendo ciertas empresas, los Mac 7, lo está moviendo cierto sector, memoria y semiconductores. Entonces, tenemos que conocer cuál es el activo, cuál es el motor del mercado, qué es lo que lo está sosteniendo y qué es lo que lo está empujando. ¿Me explico? Si conoces el motor, sabes qué es lo que lo puede apagar. Y si sabes qué es lo que lo puede apagar, sabes que tienes que observar y mirar. Siempre tenemos que observar esto para identificar qué es lo que viene moviendo el mercado. Y el día de mañana, si queremos comprar o vender cierto activo, sepamos que tenemos que mirar esos activos o esos sectores o esos cambios en macroeconomía o geopolítica para saber si hoy es luz verde para activar nuestra orden o seguimos en luz roja. ¿Me explico? La segunda pregunta es, ¿qué datos salen esta semana y qué espera el mercado? Como saben, todas las economías del mundo publican datos macroeconómicos, pero una solo define lo que el mercado está buscando, que es los datos de la economía de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, un 80-90% de las veces siempre dirige el ciclo económico. Entonces, cuando ustedes observan datos económicos, el mercado ya tiene una expectativa incorporada en el precio. Entonces, el mercado ya sabe básicamente cómo debería salir el resultado de ese dato y por qué contexto. ¿Me explico? Entonces, viéndolo en base a la raíz del movimiento, el dato en sí mismo no mueve el mercado. Lo que lo mueve es la diferencia entre el dato y lo que el mercado esperaba. Es si el mercado tiene cierta narrativa en base en qué lo viene empujando y después observamos algún tipo de dato el cual está cambiando el contexto de esa narrativa o está saliendo de esa narrativa o la está inclusivemente mejorando aún más, es lo que va a causar volatilidad en ciertos activos, por lo cual no podemos tener bastantes oportunidades
de ejecución en esos días, ¿sí? O de administración, ya sea si operas en futuros, si operas en spot markets, si operas en opciones, etcétera, ¿sí? Y la tercera pregunta es, ¿existe un catalizador que rompa o acelere esa narrativa? Sí. Entonces, un catalizador no es una confirmación, es algo que literal cambia la ecuación. Puede ser el tono de la Fed, puede ser algún evento geopolítico, puede ser también algún tipo de dato macroeconómico, puede ser algún reporte de earnings, puede ser algún Black Swan en alguna economía importante la cual sea exportadora de cierta materia prima, puede ser también algo muy importante sobre liquidez en los bancos, especialmente los bancos de Estados Unidos, entre otras economías de las G10. Entonces, sin catalizador, prácticamente la narrativa continúa en el mercado. Seguimos observando ciertos activos para seguir monitoreando la narrativa del mercado. Eso se le llama observar lo micro y lo macro. Y con catalizador, revalúas toda la narrativa, la estructura que tienes previamente. Como les decía, lo está mejorando o lo está empeorando en base al contexto. Entonces, lo que procede no es que la estrategia dejó de funcionar, sino más bien el contexto cambió y no tenías cómo interpretarlo antes, únicamente observando gráficos, ¿me explico? Entonces, cuando tienes esta estructura, sabes por qué estás comprando cierto activo y por qué el activo se va a dirigir hacia esa dirección en los próximos días. Y no básicamente con análisis técnico, que es básicamente pensar que el mismo patrón se va a volver a reflejar hacia el futuro y el activo va a tomar esa dirección. ¿Me explico? Si hay un patrón está bien, pero tenemos que tener el momentum adecuado con la narrativa de los catalizadores para que tenga simplicidad nuestro trade y tenga seguridad, tener una mayor probabilidad de por qué el activo va a correr hacia esa dirección. Entonces el lugar correcto y recién ahora, el cual utilizamos al final, es el gráfico, ¿me explico? Entonces primero establecimos una narrativa macro, que es básicamente la dirección de la economía, la dirección de ciertos activos, ciertos sectores. Dos, observamos lo que es datos y expectativa del mercado, qué datos relevantes tenemos esta semana, los cuales puedan cambiar expectativas hacia el futuro de analistas en base a su estructura a corto y mediano plazo, ¿me explico? Es decir, 3, 6, 12 meses. Y al final, nuestro timing para posicionarnos en el mercado, ¿me explico? Timing de posicionamiento y ejecución en base a toda nuestra tesis construida, que es cuál es el próximo evento que va a ser cambiar de expectativas al mercado hacia el futuro, ¿sí? Que es literalmente lo que el mercado está buscando para cambiar el entorno en base a lo micro y lo macro, ¿sí? Micro quiere decir el performance de empresas o el stock market y macro quiere decir el cambio del comportamiento en base al GDP o el performance de la economía sobre también expectativas de cambios en política monetaria, inflación, etc. Entonces, una vez que entendemos todo este contexto, tenemos un buen panorama y al final cuadramos con el gráfico, ¿sí? Que es el último procedimiento. En mi experiencia, cuando yo inicié en esto, siempre iniciaba por el gráfico y nunca me respondía a las preguntas pasadas. Entonces, el problema nunca fue la herramienta de análisis técnico, simplemente era que lo estaba haciendo prácticamente al revés. Basado en análisis técnico y en base a patrones del pasado, no me puedo responder preguntas sobre expectativas futuras, porque el pasado no responde al futuro. Entonces, en resumen de esta presentación, el análisis técnico no está mal. Básicamente, si tú únicamente estás utilizando esto, es que estás incompleto. Y operar con algo incompleto tiene fecha de vencimiento. Así que eso es Oracle Portfolio Management. Si ustedes quieren tener un approach como nosotros en base a un ambiente profesional, no duden en mandar mensaje para poderos ayudar con buena estructura de trading, la cual implementan las grandes ligas, que es Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, etc. Entonces, esto fue todo por este video. Saludos.